Vamos a ir iniciando esta segunda parte, esta segunda mesa, en donde después de habernos quedado fascinados con los ponentes anteriores, que nos han dejado ese buen sabor de boca del que los datos nos van a ayudar muchísimo a hacer una mejor medicina, a hacer una mejor asistencia, a poder saber mucho más, eso sí, con las cautelas necesarias y suficientes para saber que todavía queda camino, pero que quizás hemos sido visionarios. En Sanitas hemos tenido, yo creo, el privilegio de estar muy bien guiados por personas que han visto antes que los demás, con esa capacidad de anticiparse por dónde van a ir los tiros, ¿no? Y creo que estamos muy en línea y a mí me encanta que incluso el doctor Ignacio Hernández nos haya dicho estáis en el buen camino, él que es un verdadero impulsor de estas cosas, o lo que Conrad Wolfram nos ha dicho. Bueno, si os parece, mientras vais sentando, esta segunda mesa, que la llamamos ¿Cómo escuchamos al paciente?, trata precisamente de eso tan esencial que se ha dicho desde el principio, de las primeras palabras que Iñaki Ireño nos ha dicho, ¿no? Las personas. Todos hemos concluido que con independencia de cuál sea la tarea que tengamos, son las personas lo importante. Y sobre todo escucharlas. Dicen los expertos en comunicación que el buen comunicador es aquel no que tenga unos dotes excepcionales a nivel histriónico, que pueda desarrollar capacidades para captar el interés de los demás. Es precisamente el que sabe escuchar, el que sabe entender lo que le está diciendo a alguien, el que empieza a generar una buena comunicación. Y quizás la buena comunicación en medicina, en el mundo asistencial, en cualquier faceta de la vida. Si nos queremos comunicar bien, es empezar a escuchar bien. Y de esa manera, escuchando bien a los pacientes, escuchando bien a las personas, seremos capaces de hacer buenas cosas. Ya me lo han dicho antes, lo ha dicho Jorge claramente, ¿no? Nosotros escuchamos mucho a las personas. Todos escuchamos, y los médicos, los profesionales, escuchamos a las personas. Dicho todo esto, yo voy a presentaros a alguien que no necesita presentación, por lo menos para mí, porque lo veo todos los días. Tengo el privilegio de verlo todos los días. Es el director ejecutivo médico de Sanitas, el doctor José Francisco Tomás Martínez. Él tiene además una faceta excepcionalmente agradable. Es una persona que tiene una capacidad de comunicación grande porque escucha muy bien. Y como escucha muy bien, tiene esa posibilidad de poder transmitirlo muy bien. Él va a encargarse de la moderación de esta mesa, cómo escuchamos a los pacientes, y sin más dilación, yo salgo por el foro, nunca mejor dicho, no del foro, sino por el foro, y dejo a José Francisco Tomás con vosotros. Bueno. Muchas gracias, Iñaki. Buenos días. El ejercicio en la medicina es un ejercicio, al final, de escuchar. Lo primero que nos enseñan cuando uno está estudiando medicina, de las primeras cosas que le enseñan es cómo escuchar al paciente. ¿Os acordáis de esos libros de semiología médica con las 3 preguntas clásicas de qué le pasa a usted, ¿no? ¿Desde cuándo y a qué lo atribuye? Lo que pasa es que esa manera de escuchar que nosotros aprendimos en la facultad era una manera un poquito, una escucha dirigida, era una escucha un poquito sesgada y paternalista. Yo os voy a contar una anécdota que me pasó a mí cuando estaba yo haciendo mi residencia de hematología recién llegadito y estaba viendo una paciente, una señora de etnia gitana, una señora en Salamanca, una señora mayor, de estas, con una sabiduría de estas que te recuerdan al personaje de la gitanilla de Cervantes, y estaba diagnosticada de un tipo raro de anemia hemolítica por falta de una enzima, que lo típico es que cuando toman habas les dan las crisis de hemólisis. Y esto se llama favismo, ¿no? Y esta señora estaba diagnosticada por mi jefe catedrático de este tipo de anemia. Pero yo la verdad que miraba datos, miraba cosas y a mí eso no me cuadraba por ningún lado. Y tal, y un día le digo, señora, pero vamos a ver, mire usted, cuénteme. Y dice, mire, le voy a decir la verdad. Yo no he tomado nunca habas. Yo no tomo habas. Pero es que ese doctor mayor me lo preguntaba con tanta insistencia, con tanto cariño, que yo, la verdad que, por hacerlo feliz. Claro, esto es verdad, ¿eh? Esto es escuchar a un paciente. Pues bueno, era como escuchábamos a los pacientes a lo mejor hace 30 años, ¿no? Que lo que buscábamos es escuchar lo que queríamos oír. Y yo creo que esto ha cambiado totalmente. Si os fijáis ahora, la persona que tenemos delante es una persona informada, una persona que está acostumbrada a tomar decisiones desde que se levanta por la mañana. Es decir, hay que cambiar el modo en el que nosotros escuchamos. Y eso es de lo que vamos a intentar ahora en esta mesa hablar, con 3 ponentes y con 3 aspectos de cómo todo este mundo que estamos hablando del dato digital nos está cambiando al paciente, la relación del médico con el paciente y cómo debemos de escuchar al paciente. El primero es Francisco de Paula.
es profesor de gestión sanitaria en ESADE y director de estrategia en Medtronic, y él nos va a hablar un poco sobre logros y valor de los resultados de salud, que, por resumirlo, es cómo pongo yo al paciente y cómo me valora el paciente el resultado obtenido, ¿no? Después, Miguel Ángel Máñez Ortiz, que es economista, que está en la Unidad de Gestión del Conocimiento de la Consejería de Salud de Madrid, nos va a hablar de cómo están los pacientes en las redes y qué buscan los pacientes en las redes. Y luego, finalmente, David Gracia, nuestro director general de Marketing y Transformación Digital, pues va a presentaros qué es lo que estamos haciendo nosotros por intentar escuchar mejor al paciente. Así que ya, Paco, cuando quieras. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Buenas tardes a todos. Gracias por permitirme el honor de participar en un foro tan interesante y también por lo interesante del aspecto que me toca hablar. Me toca hablar de logros y resultados en salud, en el ámbito de cómo escuchamos al paciente y en el ámbito de la transformación digital, que es una mezcla que yo voy a intentar de darle coherencia a través de un relato que espero que compartan conmigo o por lo menos que nos sirva para discutir. Hablaremos de dos revoluciones que en nuestra opinión están todavía pendientes de alcanzar a los sistemas sanitarios, como puede ser Sanitas, con una capacidad de proveer asistencia y de asegurar asistencia amplia en varios aspectos. ¿Por qué de las revoluciones esas que están pendientes? Me gustaría detallar que una de esas revoluciones tiene más que ver con el cambio en la fábrica de los servicios y de los productos sanitarios, en la visión que pueda tener la compañía. La segunda revolución, que en nuestra opinión está pendiente, tiene que ver con la relacionada con cómo tratamos a los pacientes, cómo nos relacionamos con ellos. Y finalmente, compartiré con ustedes algunas reflexiones que eventualmente pueden servirnos para discutir a continuación. ¿Por qué una revolución? ¿Por qué hay dos revoluciones pendientes? Seguro que hay muchas razones, algunas las hemos oído en la primera mesa. Déjenme añadir una más, la razón económica o socioeconómica que me parece más interesante. Miren, esta es la cantidad de dinero que le dedica España al sector salud, dividido por público o privado. Estamos un poquito por debajo, hasta 0,9 por debajo de la media de la Unión Europea. El gasto privado en España está entre los más saludables en la OCDE, en los países de la OCDE, pero hay razones importantes para creer que este gasto no va a poder aumentar de manera relevante, de manera consistente durante los próximos 10 años. Estamos cerca del tope o próximos al tope. Algo crecerá, pero no mucho más, no mucho más. En cambio, lo que seguro que va a crecer, es la demanda de servicios sanitarios. Hay dos razones, digamos, ajenas a la propia actividad del sistema, o quizás no tanto, que son primero la longevidad. La previsión de envejecimiento de la población pues es conocida y cuanto más vivo, más probabilidad tengo de desarrollar una enfermedad crónica y acumular enfermedades crónicas y por lo tanto el gasto que voy a generar o la demanda de servicios que voy a generar va a crecer. No va a haber mucho más dinero, pero voy a tener más demanda como sistema sanitario. Por el envejecimiento, por la enfermedad crónica y por la innovación. Y es verdad que cuando yo envejezco o cuando se materializa la longevidad, tengo el legítimo derecho de pedir que eso se produzca con calidad. Y por lo tanto no es vegetar, sino es vivir con calidad muchos más años. Hay una tercera dimensión del aumento del gasto frente al no más ingreso y se nos viene encima, lógica y deseablemente, mucha innovación que va a traer consigo gasto
añadido. Innovación, aquí aprovecho y hago un poquito de propaganda de mi compañía, que por cierto, cuando en la mesa anterior hicieron alusión a las innovaciones que se venían, algo mal debemos estar haciendo en Medtronic cuando no citaron ninguna de las nuestras. Estas son algunas de las cosas que próximamente estarán en el mercado y supondrán un desafío también para los sistemas y para la manera de financiarlos, pues desde marcapasos que no tienen cables, hasta válvulas, hasta sistemas, a un robot que pueda, etcétera. Si da lo mismo que sea de esta casa o de esta firma o de la otra. No más dinero y más demanda por envejecimiento, por enfermedad crónica y por la necesidad de adoptar innovación. Esto coloca a los sistemas, coloca a las organizaciones como Sanitas, para las que ustedes trabajan, las coloca en un equilibrio que no es fácil de mantener y de sostener en el tiempo y que hay que gestionar. Y una manera que se propone y que parece que es razonable que se ocurra es afrontar dos grandes tipos de cambios, como les citaba al principio. El primero es cambio de la fábrica, un poquito cambio de la visión que se tiene. Esta a su vez tiene dos componentes que nos parecen muy importantes. Tiene varios, pero dos componentes. El primero es lo que llaman, se citó también en la primera mesa, la industrialización de la práctica médica. Esta industrialización que ha ocurrido en todos los servicios está pendiente con nosotros, lo hemos oído. Pero si me piden, dígame exactamente, yo que soy médico, dígame a mí, o yo que soy directivo de Sanitas, o yo que estoy en la estructura corporativa, dígame a mí en qué me va a afectar. Esto de la industrialización, ¿a qué se refiere? A tres cosas. Uso masivo de la tecnología, y aquí enganchamos con la transformación digital. No solamente de sistemas de comunicación, sino de dispositivos inteligentes. También lo hemos visto por la mano. Uso masivo de esto. Siguiente componente. Va a ser necesario estandarizar, normalizar procesos, definir, protocolizar, reducir la variabilidad de la práctica, identificar las mejores prácticas y diseminarlas, no solamente en la práctica médica, sino midiendo los resultados sistemáticamente, los costes sistemáticamente. Y el tercer bloque, cuando hablamos de industrialización, es si estas dos cosas son verdad, el rol del médico va a cambiar, porque dejará de ser necesario presencialmente en los términos en los que está ahora, pero también porque dejará de ser necesario para actuaciones de rutina, que podrán ser resueltas de otra manera más y solo reservar al médico para aquello donde solo él puede añadir valor. Esta primera entrega, que es la industrialización pendiente, con el fin de mejorar accesibilidad, calidad y por último la eficiencia también. Otra transformación, además de la industrialización, tiene que ver con el final, con el destino, con el objeto del trabajo. Este lo describe Porter en el año 2011, ya hace cierto tiempo, empieza en Harvard y dice, oiga, deberíamos dejar de fijarnos en nada que no fuera el valor en salud de las actuaciones sanitarias. Valor en salud. Propone un modelo de 6 puntos que ahora les comento rápidamente y dice, valor es los resultados en salud que le importan al paciente, matters to patient, asociado al coste inherente a obtener ese resultado. Y ese debería ser el foco de cualquier organización sanitaria que quiera tener éxito. Da algunas recomendaciones de cómo hacerlo, ordenar las prestaciones alrededor de la enfermedad y no del área de conocimiento, medir resultados, costes, algún asunto que quizás centros de excelencia, pone mucho énfasis, y una plataforma tecnológica que lo permita. De nuevo, transformación digital. Esto, que en el 2011 parecía una moda de Harvard más, está teniendo mucho impacto y está penetrando ya en Europa de una manera clara y, en mi opinión, de la que las organizaciones no van a poder escurrirse si de verdad quieren tener éxito. Ya hay
iniciativas europeas de muchísimo nivel, además de la de Harvard. Les recomiendo entrar en esto del ICHOM, la última de abajo, International Consortium Health Outcome Measurements, donde de una manera agregada, consorciada, hospitales de todo el mundo definen cuáles son los resultados en salud que le importan al paciente. Están definidos. De las 100 enfermedades que se han propuesto, ya tienen más de la mitad. Y esto es fácil de acceder a internet, ichom.org, y ahí lo pueden leer de manera accesible. Hay hospitales españoles y hay industria española, entre la que se encuentra la compañía para la que yo trabajo, que contribuimos en los foros donde se definen, oye, ¿qué dice usted que es un resultado de salud? Muy interesante. ¿Y qué hay detrás de lo del valor en salud? Tenemos que cambiar la filosofía de hacer más estancias, más enfermos, más volumen, más analítica, a solo hacer aquello que aporta valor. Y por lo tanto, orientar la asistencia solo en aquellas cosas que obtienen unos resultados que previamente hemos definido. Y dejar de hacer lo que no aporta valor o lo que aporta menos valor que otra actividad. Esto se dice mucho más fácil de lo que se hace, pero va por aquí el futuro. Una de las cosas que cambia con esto es que cuando yo me relaciono con el entorno como organización sanitaria, cuando yo me relaciono, tengo que añadir a las opciones clásicas comerciales de compra que seguirán existiendo, tengo que añadir dos derivadas que tengo que aprender y arriesgarme, que son, puedo hacer riesgo compartido, de manera que yo solo le pago cuando obtengo el resultado que previamente hemos acordado, o me podría vender una solución empaquetada, global, conjunta de todo. Esto exige que la fábrica, ¿se acuerdan? Estamos hablando de la fábrica, sea capaz de establecer relaciones de más nivel con el resto de proveedores del entorno. Hemos repasado un poquito los cambios en la fábrica. Déjenme pasar brevemente por los cambios en la relación con el paciente, que también forman parte de lo que nosotros la segunda revolución que está pendiente. Tiene dos componentes. Uno primero, que es de información y comunicación. El paciente debe poder hacer una consulta electrónica con su médico, debe poder hacerla de manera electrónica. Tengo entendido que ustedes este paso ya lo miran con el retrovisor, que esto es una asignatura cumplida y es algo por lo que merecen ser felicitados. El paciente también tiene que tener derecho a poder gestionarse su cita en cualquiera de las prestaciones con la organización de manera personal y electrónica. Aquí también tienen ustedes, están mirando a este objetivo con el retrovisor, objetivo logrado, quizás alguna extensión más, perfección más o extensión más, pero ya están en esto. La tercera derivada de esto deseable sería el paciente tendría que poder tener acceso a su personal health record, a la historia clínica personal o aquella parte de la historia que la organización considere que es relevante que el paciente, a la que el paciente tenga acceso permanentemente, ubicuamente. Una prueba de confianza y de relación que deben modificar las organizaciones. Fíjense que en estas tres, de nuevo, la transformación digital es habilitante. Si no la hay, pues no hay nada más de qué hablar y por lo tanto, ayuda a oír al paciente. La segunda de esta revolución de la relación con el paciente es tratar de implementar como organización lo que se llama la decisión médica compartida. Aquí, fíjense, puedo estar cometiendo errores de apreciación gordo y ya le pido disculpas por anticipado si así es, pero es posible que la actividad médica, no me estoy refiriendo a ninguna en concreto que la desconozco, pero es posible que esté todavía poco normalizada, que tenga mucha variabilidad, la actividad que se realiza en una organización. Es posible también que se produzca con escaso soporte electrónico, con escaso soporte tecnológico del que vimos esta mañana o en los primeros estadios, con escaso soporte a la toma de decisiones. Y por lo tanto, que la práctica médica dependa todavía del artesano, del médico, que tenga un componente, cierto componente, quizás mucho,
que sea artesanal, que dependa de la persona y no dependa del estado del arte. Eso es posible que ocurra. Es posible también que la organización tenga barreras que no ha reconocido bien que hagan que se perpetúe ese estado, que se perpetúe un poquito esa situación de artesanía, y esas barreras podrían ser paternalismo. El médico todavía sigue pensando que en su relación con el médico es asimétrica, que está un poco por encima, que sabe más, que el que de verdad toma decisiones allí es él, que no tenga fácil acceso al último conocimiento disponible, la organización no se lo asegura ni él tampoco, o que la organización no mida los resultados de sus actuaciones, o que, por ejemplo, el paciente esté ausente en la toma de decisiones. Todas estas cosas, que hayan incentivos equivocados a hacer más o a hacer menos, o hacer de esta manera cuando debería ser de otra, es posible que eso ocurra. Eso la organización lo tiene que tratar de limitar y de reconducir. Y una manera elegida por grandes organizaciones sanitarias es tratar de implementar la decisión médica compartida, que les explico lo que es. Seguro que muchos lo saben y pues compartirán conmigo que en muchísimos casos, ante un problema concreto, hay varias posibles soluciones razonables todas, no necesariamente apuntando a la misma dirección. Es posible que hayan soluciones razonables que apunten no en el mismo sentido. ¿Cómo se resuelve esto? Pues esta iniciativa, que ya tiene mucha presencia en otros entornos, dice, mire, para tomar la decisión se tiene que tomar por dos expertos, que son el médico, por un lado, que tiene la expertise que conocemos, la evidencia científica, conoce las opciones terapéuticas, las ventajas, los riesgos, la duración, el coste, tiene soporte a la decisión tecnológica, tiene todo el soporte. Pero hay otro experto en esa mesa, que es el paciente, que tiene sus propios valores, su propia situación en ese momento, sus propias preferencias. Enfocar la consulta de esta manera y plantearla en un intercambio de información y de hablar y de escuchar en un entorno deliberativo permite llegar a lo que se llama al consenso, a la decisión médica compartida, que se llega conjuntamente por ambas partes. Esto, hay un estudio que no les he querido traer, pero con gusto dice que alarga la consulta de media a 3 minutos, o sea que tampoco es un consumo de recursos. Esto es más de actitud que de consumo de recursos. Y en cambio, fíjense, respeta muchas cosas. No se modifica el compromiso con el paciente, ni con la ciencia, ni con la formación, ni los colegas, pero pasamos de un entorno como el que les definía al principio, más paternalista, de autorregulación, de no rendir cuentas porque aquí no se mide, a un entorno mucho más transparente, comunicativo, deliberativo, donde se implican diversos actores y donde mejora la calidad asistencial claramente. Claramente. La decisión médica compartida, por tanto, es algo que es rápidamente emergente en organizaciones de prestigio en Estados Unidos y en el centro de Europa. Es algo que proyecta respeto hacia los pacientes que son considerados expertos en esta relación que mantenemos. La decisión médica compartida es una práctica que mejora los resultados clínicos y, por lo tanto, los resultados en salud. Y, finalmente, esta es una decisión que no debería dejarse a que individualmente se acepte o no, debería ser una decisión directiva y una decisión de liderazgo de querer implantar paulatinamente este tipo de actuación. Acabo ya con las reflexiones finales, que es solamente pasar por donde hemos venido hasta ahora. Los sistemas sanitarios, y Sanitas es un gran sistema sanitario, deberían replantearse las bases de su sostenibilidad en el tiempo. Recursos limitados, más demanda, más innovación.
La industrialización del sector tal como la hemos definido está aún pendiente, eso nos queda. La transformación digital está en el núcleo de esa industrialización. El valor en salud es el driver. Solo hacer aquello que aporta valor en salud y medir o identificar aquellas cosas que hacemos y no lo aportan, aunque creamos lealmente que sí lo hacen. Y finalmente, la relación con el paciente, hablamos de la decisión médica compartida, pero debe facilitarse, transparentarse y equilibrarse. ¿Qué se necesita para tener éxito en esta transformación? Desde mi punto de vista, 4 cosas, 3 de las cuales están en la transparencia. Primero, hay que tener visión. No me cabe duda que esta organización la tiene, lo hemos visto, solo el leitmotiv de la sesión apunta en ese sentido. Cuando uno es líder, y ustedes lo son, uno va abriendo, no hay camino hecho, uno va abriendo camino, va creando el camino no está hecho, y en ese crear camino hay tropezones, hay equivocaciones, hay marcha atrás y volver. El peligro no es equivocarse, el peligro es equivocarse y no levantarse y seguir. La resiliencia es un valor, una garantía de éxito. Y finalmente, hay que tener pasión, hay que creerse esto y hay que entusiasmarse con esto. Esto de la transformación digital es algo magnífico para los enfermos, para la gratificación del profesional y para la organización. Es algo magnífico. El cuarto ítem que me falta y no está incluido es que esto también, para tener éxito, necesita liderazgo. Y bueno, yo creo que la presencia de un foro tan numeroso, con las personas relevantes de la organización apostando en esta dirección, constituyen una buena garantía del éxito que yo les deseo sinceramente. Muchas gracias. Buenos días a todos. Mi papel hoy es hablar de lo que hacen los pacientes, es decir, lo que hacemos todos en la red cuando tenemos un problema de salud o uno de nuestros familiares o cualquier persona. Entonces, para empezar, si me lo permitís, voy a generar un entorno más de confianza. Iba a bajar, pero por si me matan los de sonido, me voy a sentar aquí y voy a hacer una pregunta. ¿Alguien se acuerda de la adrenoleucodistrofia? Podéis hablar, ¿eh? ¿Nadie se acuerda? ¿Alguien? Nadie. Era la principal protagonista de la película El aceite de la vida, El aceite de Lorenzo. ¿Se acordáis de aquella película? Susan Sarandon, Nick Nolte, Ya es de los 90, igual algunos estabais todavía en el cole, pero bueno. Adrenoleucodistrofia, protagonista de la película El aceite de la vida, El aceite de Lorenzo. 2 padres que hacen lo indecible por encontrar un tratamiento para una enfermedad rara. ¿Os acordáis buscando enciclopedias y tal? Visitaban otros países, buscaban a médicos, científicos, etc. Esta película, que dura unos 95 o 100 minutos y se grabará hoy, sería un cortometraje de 7 o 8 minutos, como os podéis imaginar. No duraría más. 2 búsquedas en Google. Si nos traemos a los ponentes de la mesa anterior que manejan tanto los datos, tardaríamos nada en hacer esta película. Un ejemplo de colaboración muy 1.0 de ir a visitar a gente que sabe. He leído en una enciclopedia que esta persona sabe, voy y la visito. Por supuesto, tenía que ser una película. Dando un salto, 2013, yo no sé si alguien conoce Night Scout. ¿Os suena a alguien esta plataforma? En el año 2013, un padre, que era ingeniero informático, a su hijo le diagnostican una diabetes y entonces les ponen un dispositivo de monitorización continua de glucosa, que todos conoceréis. Y entonces el padre dice, muy bien, pues ahí le va midiendo, todo perfecto. Con el paso del tiempo el niño tiene que ir al colegio, va a ver a los amigos, va al parque y no había ningún dispositivo que capturara esos datos y los mandara a un smartphone, a un Excel, a Google Drive, a donde quisiera. ¿Qué hizo este padre? Hackeó el dispositivo de medición. Y con el tiempo acabó creando Night Scout, que como veis su lema es nosotros no vamos a esperar, nos negamos a esperar. Y entonces tienen hackeados
y subidos a Internet para que cualquier persona coja y los manipule, casi todos los dispositivos de monitorización continua de glucosa para que automáticamente puedan mandar la información a donde quieras, porque ya son datos manejables de cualquier forma. Se les ha echado encima la FDA, algunas compañías no les hace gracia, otras lo que han hecho es aprovechar, oye, pues realmente esta línea de trabajo parece interesante. Entonces ahora todas las compañías tienen dispositivos para hacer el seguimiento. Ellos ya lo que dicen es, como tienes los datos, en el reloj, que la mayoría de las compañías no lo tienen, puedes ver la glucosa continua de tu hijo o de tu hija. Como veis, la colaboración es muy diferente. Os podéis descargar tutoriales de cómo hackear los dispositivos, kits de comprar en AliExpress y sitios de estos que se compran productos electrónicos, todo lo que queráis para poder hackearlo. Seguramente Paco me mirará mal porque ellos venden uno de los dispositivos, pero es muy interesante de cómo el paciente no espera al sistema sanitario que le resuelvan los problemas. Si tengo una necesidad, automáticamente me pongo manos a la obra para hacerla. Y ahora son miles y miles de personas las que en todo el mundo, incluso en España, se dedican a abrir el cacharrito, ponerle algo que compran y automáticamente tienen los datos. Esta es la sensación que me da cuando 8 años después sigo viniendo a jornadas a hablar del paciente en la red. Tenemos a pacientes que parecen como rara avis, que están aislados y todo el mundo... Porque ¿cuánta gente de aquí pasa consulta habitualmente? Enfermeros, farmacéuticos, médicos. ¿Cuánta gente de aquí? Domingo, podéis levantar la mano. Bien, no sois muchos, pero la mayoría de los pacientes o sus familiares buscan en la red. Eso lo tenemos clarísimo desde hace ya bastantes años. Sin embargo, seguimos tratando al paciente como en esta foto que me encanta, que tenemos al niño asustadísimo en una esquina y todo el mundo señalándose para cogerlo, casi como para tenerlo en cautividad. Estos dos mensajes los saqué de un foro de esclerosis múltiple, una enfermedad crónica, una enfermedad grave. Y entonces, un paciente, hace unos 5 meses, decía, por un lado, ahora que le había tocado un neurólogo más hablador, que la información que le habían dado en la consulta era escasa y que gracias a Internet lo que había conseguido era comprender realmente la enfermedad. Son enfermedades crónicas que el paciente tiene que hacer una transición, es decir, entender perfectamente qué hay detrás de esa enfermedad y qué consecuencias puede tener. Y por otra parte, ayudarle a superar el diagnóstico y las incertidumbres. Porque os tengo que comunicar que la enfermedad no acaba cuando el paciente sale de la consulta. Realmente cuando el paciente está en la consulta es cuando se puede sentir más seguro, pero sale de la consulta y sigue con su patología. Diagnosticado, medicado, medicación cambiada. En esclerosis múltiple, los que la conozcáis, sabéis que el ajuste de medicación es casi continuo. Cada X meses, cada año, te cambio de medicación, te voy a dar otra, vamos a ir probando. Por lo tanto, el paciente necesita esa información fuera del entorno habitual. Pero no solo eso. El mundo de la diabetes, que es considerada como una de las enfermedades crónicas más prevalentes a nuestro alrededor, el 98% de los cuidados que recibe un paciente se los presta él mismo, no se los presta al servicio sanitario. Cuando digo esto, algunas personas con diabetes me dicen, Miguel Ángel, te quedas corto. Es que puede que sea el 99%. Una persona con diabetes realiza unos 30 actos médicos al día o 30 actos sanitarios de autocuidados al día. Y un paciente con diabetes va a un hospital o va a ver a su endocrino o a su enfermera educadora 5 veces al año, 4, depende de la gravedad que tenga. Por lo tanto, el paciente tiene que resolverse un montón de problemas al día relacionados con su patología. Y este es un ejemplo. Y como esta, muchísimas enfermedades crónicas. Sin embargo, esta mañana hemos hablado mucho de tecnología, que la adoro. Me encanta la tecnología, me encanta leer, me encanta investigar, me encanta meterme en aventuras nuevas. Pero no podemos olvidar nunca que la salud es mucho más que tecnología. No sé si alguno recuerda aquel famoso modelo de determinantes de salud que los que habéis estudiado medicina o cualquier carrera de ciencias de la salud enseñan. La salud, al final, es, como veis ahí, nuestro entorno, es decir, mis vecinos, mi familia, mi círculo social más íntimo. La salud es la educación que tengo. Curiosamente, en España, hace unos años analizaron que el 30% de los consejos de salud de los libros de texto escolares no estaban basados en la evidencia, cosa que me sorprendió. Y no los han cambiado, pero ahí siguen. El trabajo, nuestro entorno laboral, también afecta a nuestra salud. Tener un buen trabajo, tener un jefe que nos cuida, unos compañeros que no nos cuidan, sentirme excluido, eso acaba afectando a mi salud. El gobierno también tiene mucho que ver, es decir, políticas sociales, políticas estructurales,
tener el AVE, no tener el AVE, tardar 6 horas en ir a Galicia, tardar 2 horas en ir a Galicia, o donde queráis, o a Extremadura, que tienen bastantes problemas con los trenes, lo digo, no hay aquí nadie que se dedique a los trenes, pero tengo que decirlo. El ADN, por supuesto, nuestro código genético, y como habréis oído muchas veces, mucho más importante que el código genético es el código postal. ¿Dónde vivimos? La diferencia de mortalidad de los barrios de un sitio a los barrios de otro. Los mapas de salud por municipios, los mapas de salud por comarcas. ¿Por qué la mortalidad se concentra en unas zonas de España y en otras menos? Eso es importantísimo. Y no tiene que ver con la presencia de hospitales, ni con que haya 5 TACs, 3 TACs o 2 equipos de resonancia magnética. No tiene nada que ver. De hecho, dicen que el sistema sanitario como tal aporta un 20-25% de la salud a las personas y a la población. Quiere decir que no es importante, es muy importante, pero todo lo demás es importante. Y de hecho, de esto va lo que hacen los pacientes en la red. De esto va. Yo he intentado poner dos ejemplos claros de lo que hace el paciente en la red. Uno es la información, todos lo sabréis. El otro es crear comunidad. Comunidad al final es crear vínculos entre nosotros. Puede ser comunidad, puede ser conversación, esa capacidad que tenemos a través de las redes de conversar. Antes decía Nacho que no tenía WhatsApp. ¿Hay alguien más de aquí que no tenga WhatsApp? Confesad. Mi madre con 88 años me pide un WhatsApp. Así veo las fotos de mi bisnieta, que ha sido bisabuela hace poco. Digo, bueno, mamá, pues yo si quieres te ponemos un WhatsApp, pero realmente sí, ya te cuesta utilizar otros dispositivos, pero bueno, está ahí porque el tema de las fotos, y al final eso le genera un buen estado emocional. Le llega una foto y ella se alegra. Y además de la conversación también tenemos la colaboración. Antes veíamos Night Scout, el ejemplo, pero la gente colabora para hacer un montón de cosas, como ahora veremos. Primero, información, no hay intermediarios. Todos lo sabréis que hay un montón de bulos en la red, lo sabéis, ¿no? Por ejemplo, ahora están muy de moda los bulos de nutrición. Dietas milagro, productos alimenticios especiales, productos sin grasa, sin azúcar, naranja sin naranja, de todo. Ahora sabéis que ahora estamos con la guerra del azúcar. Ahora el azúcar es malísima. Durante años nos hemos hinchado a nocilla y ahora el azúcar es malísima. Yo no sé, me lo tenían que haber dicho antes o a mi madre, por ejemplo. El tema de la experiencia y la evidencia. Nos fiamos de la gente que tiene experiencia más que de la gente que tiene evidencia, sobre todo en la red. Seguramente a más de un médico o una enfermera le habrán dicho, ¿sabes lo que pasa? Que te estoy contando mi patología, pero es que tú no la tienes. Tienes que hacer un esfuerzo para sentirte como yo o para entender qué me pasa. Más de sentimientos, no el tema físico. Las webs que se convierten en viral. ¿Alguien conoce a el Rubius? Seguro. ¿Os suena el Rubius? Aunque sea por vuestros hijos. Es uno de los... ¿Ya? No, muy bien. Bien. Uno de los youtubers de más éxito del mundo. Yo soy, además, intento ver sus vídeos, la mayoría no me gustan, tengo que admitirlo, ya pasas de los 40 y deja de gustarte el Rubius, te haces mayor. Y me he dado cuenta que el mensaje es muy diferente. Nosotros seguimos educando a los niños con pósters y folletos, y los niños eso, vamos, cuando veo los carteles de las campañas de desayuno sano, digo, es que el niño ve una campaña de desayuno sano con 2 kilos de naranjas, 3 trozos de pan y no sé qué, y te entran ganas de llamar a la agencia, a ESAN creo que es, y decir, oye, esa campaña no la va a ver nadie. ¿Dónde está Instagram? ¿Dónde está YouTube? Habría que dar una vuelta a todos estos temas. Lo bueno y lo malo de la información en la red es que está todo a nuestro alcance. Todo es todo. Si ya como profesionales nos cuesta estar al día, a un paciente le va a costar muchísimo estar al día. ¿Y para eso qué necesita? Fuentes y filtros de confianza. Ya no fuentes de confianza, alguien que le diga exactamente, o por lo menos le recomiende, qué puede leer y qué no puede leer. O qué foros son más interesantes que otros. Y eso es una tarea también nuestra, como organizaciones, como profesionales, como asesores del paciente, que decía ahora mismo Paco, en la relación compartida. Esta la voy a pasar rápido, pero me llama mucho la atención. Esto es un estudio que hizo Red.es en España hace un año, y aparece que la confianza en Internet, un 7% confía mucho para buscar información en salud y un 30% confía bastante, y sin embargo es la fuente a la que más acude la gente. Esto es como, no funciona, pero por si acaso lo voy a mirar. ¿Vale? De hecho, Google seguramente es la página que tenéis de inicio en el navegador la mayoría de vosotros. Por lo menos en vuestra casa, en el trabajo no lo sé, pero en casa seguramente sí. He traído algunos ejemplos de fuentes que yo considero de confianza. Hay miles, cada uno tiene las suyas. Siempre que doy algún tipo de taller a profesionales de una patología concreta, les digo, deberíais ser capaces de decirme automáticamente 5 webs de confianza de las patologías que tratáis.
¿Eres endocrino? Dime webs de referencia en diabetes. ¿Eres cardiólogo? Dime webs de referencia para cualquier problema cardiovascular. He traído la Escuela de Pacientes de la Junta de Andalucía, he traído la guía de diabetes tipo 1 del Sant Joan de Déu de Barcelona, una web muy interesante, un blog de una profesional, una neuropediatra, Neuronas en Crecimiento, hay miles de blogs también. He traído la web de la Federación Española de Enfermedades Raras también, la Asociación de Esclerosis Múltiple, su cuenta de Twitter, y finalmente una persona con diabetes que va contando en su Instagram, porque esto es la cuenta de Instagram del Jedi azucarado, de Óscar, va contando un poco su día a día, probando dispositivos y contando cómo transcurre la vida de una persona con diabetes, que al final puede ser una vida perfectamente normal sin ningún problema. Pero hay burradas como esta. A mí soy muy fan del ejemplo de la leche de alpiste. La leche de alpiste, si ponéis leche de alpiste curar, o leche de alpiste diabetes, o leche de alpiste colesterol, os salen miles de recetas en YouTube de gente que coge su robot de cocina, echa alpiste del pájaro, 0,80 el kilo, en cualquier supermercado, y hace una especie de papilla con el alpiste. Y se lo beben. Con la creencia, como 2 millones de personas avalan al ver este vídeo, que puede adelgazar, bajar el colesterol, o curar, como dicen muchos vídeos, la diabetes, que a mí me llama muchísimo la atención. Fibra sí que tomas. Yo os lo digo que fibra eso tiene que llevar, porque vamos, ves las cáscaras del pájaro y eso tiene que ser una pasada de fibra, pero me temo que el tema este no. Y por mucho que haya consejos, que haya gente que difunda, que haya gente que divulgue información científica avalada, seguimos estando un poco escasos. Y más cuando de vez en cuando algunas cadenas de televisión a nivel nacional amparan, no este mensaje afortunadamente, pero otros mensajes del mismo estilo. Aplicaciones móviles. Antes voy a poneros un ejemplo muy rapidito. Antes hemos hablado de wearables. Hay un vídeo que circula por la red de una persona que quería probar su pulsera de medición de actividad. ¿Vale? Dijo, voy a hacer una prueba a ver si funciona o no funciona. Cogió una pechuga de pollo sin filetear, ¿sabéis lo que es? Pechugas de pollo, sin piel ya, preparadas para hacer a la plancha, y le puso la pulsera. Y la pechuga de pollo marcaba 115 pulsaciones por minuto. Está el vídeo. A ver que esto tiene miga. Cuestión 1. ¿Hay algo que no sabemos de las pechugas de pollo? Esa es la primera parte, es decir, podría entender a los vegetarianos, realmente tienen vida, eso sería el primer punto. Segundo, puede que las pulseras, como nos decían Nacho y todos los ponentes anteriores, puede que las pulseras todavía les quede una pensadita, podríamos decir, para ofrecer una información de calidad. En este caso era una aplicación móvil que se vendía por $4,99 en Estados Unidos, y que, como veis a la chica, poniendo la aplicación apoyada en el pecho y el dedo en la cámara de fotos, te decía exactamente tu presión arterial. Entonces, un grupo de cardiólogos frikis, seguro, porque para hacer este estudio seguro que tienen que ser un poco frikis, dijo, vamos a probar nuestra consulta de hipertensión a ver qué tal le sale con la aplicación. Y como podéis ver ahí, la mayoría de los hipertensos sale con tensión normal. Y como esta hay muchísimas aplicaciones. Ellos encima decían, como veis en el aviso, que no son un dispositivo médico, que no tienen aprobación FDA. Y aún así la gente, más de 10.000 personas pagaron $5 por tener esta aplicación. Se llama nicho de mercado por un lado, se llama estafa por otro. ¿Vale? Por lo tanto, siempre hay que pedir evidencia. El problema es que la evidencia a veces llega tarde, como en este caso. Y ya para ir acabando, la segunda gran parte, esa comunidad, a mí me gusta mucho esta frase. La salud son conversaciones. La salud son conversaciones. ¿Dónde te prescriben un medicamento, un antibiótico o algo para el niño? En la cola de la guardería. ¿Vale? ¿Dónde te enteras que a tu vecina tenía tal problema de salud, le dieron esto o fue a tal curandero o algo? Cuando vas a pagar en el Mercadona, Carrefour o donde vayáis. Es decir, la salud son conversaciones y muchas veces no nos damos cuenta de ello. Y hablamos de salud constantemente, tanto presencialmente como en las redes. ¿Qué pueden hacer las redes sociales? Todo esto. Yo me quedo con unas pocas. Una, compartir experiencias. Importantísimo. Otra, resolver dudas. Porque buscamos a los pares. Lo bueno de conectar con los pares es que puedo encontrar a alguien que le ha pasado lo mismo que a mí y le puedo preguntar sabiendo que tiene esa experiencia. Puede que luego la fiabilidad sea media o sea baja, pero por lo menos sé que le ha pasado lo mismo que me ha pasado a mí. Y por supuesto, la capacidad del apoyo emocional. Porque no olvidéis que al final los enfermos crónicos, y sobre todo ya con enfermedades graves o enfermedades raras, lo que quieren es ni estar ni sentirse solos. Al final, esta es la base del apoyo emocional. Es algo tan sencillo como esto.
Y la función de comunicación del ser humano y de creación de grupos lo que busca es no sentirte solo, no sentirte el extraño. Enfermedad rara, somos poquísimos, enfermedades poco frecuentes ahora. Cuesta mucho encontrar a alguien que le pase lo mismo que a ti. Ahora con las redes sociales es muy fácil, y es muy fácil crear comunidad. Ejemplos, apoyo emocional, he traído un grupo de Facebook, algo tan sencillo como un grupo de Facebook, Estas noches sin dormir, un grupo para personas con diabetes. Foros, arriba tenéis Diabetes Foro, que antes creo que lo ha citado un ponente, de una persona que tiene dudas con sus mediciones, o abajo en femenino, uno de los foros más importantes en España con Foro Coches, que seguramente más de una persona conoce, pues una persona que tiene una meta ósea y que está diciendo que cómo le va a la gente con la medicación que le han diagnosticado a ella. Por lo tanto, es buscar a gente que le ha pasado lo mismo que a ti para un poco ir prevenido de lo que te puede pasar. ¿Qué beneficios tiene esto del uso de redes sociales por parte de pacientes? Hay bastantes estudios, cito 3, pero tenéis un montón. Primero, te mejora algo, no digo que esto es automático, te puede mejorar el optimismo. Hasta un límite, el optimismo extremo puede que haga que dejes una medicación, por lo tanto, ese tema hay que controlarlo un poco. Mejoran autocuidados y mejora el comportamiento del paciente con su propia patología. Mejora la confianza en el profesional, porque puede ir más informado y la relación médico-paciente, profesional-paciente puede crecer. Y finalmente, mejora el bienestar emocional. No es un resultado puramente físico de salud, pero la parte emocional de un paciente crónico es muy importante, muchísimo. ¿Esto que acaba generando? Que tenemos que acostumbrarnos, como ya creo que hemos dicho todos los ponentes, a una nueva relación con el paciente. Pacientes más informados, pacientes que pueden estar al día en la última revista médica, pacientes que saben consejos, pacientes que saben bulos. Por lo tanto, el profesional sanitario tiene que ser capaz de adaptarse a ello. Ya como ejemplo final, siempre me gusta traer para que veáis que no hace falta tecnología extrema para informar al paciente. Un concello, un pueblo de Asturias, que decidió dar información sexual a los jóvenes, y lo que hizo fue ni hacer una app, ni abrir una oficina de información sexual como cuando yo estaba en la universidad, que era la moda. Teníamos oficina de información cultural, sexual, educativa y todo. ¿Qué hicieron además? Lo hicieron por WhatsApp porque se dieron cuenta que todo el mundo tenía WhatsApp, y lo hicieron los días de las fiestas del pueblo de madrugada. Porque seguramente una persona joven, un martes a las 10 de la mañana, no suele tener muchos problemas sexuales. Madrugada, fiestas del pueblo. Por lo tanto, al final, no hace falta la última tecnología ni hacer la última app. Piensa bien a quién te diriges, segmenta bien y mira qué están utilizando. Y entonces, algo tan sencillo como utilizar WhatsApp funcionó. Está evaluado además y el resultado fue bastante bueno. Para acabar, ¿qué pueden hacer los profesionales? Yo creo que esto lo sabéis todos. Por un lado, ofrecer información fiable y aclarar dudas, es decir, ayudar al paciente. Esencial. Segunda, recomendar. Tienes que conocer lo que hay en la red y ser capaz de recomendar una web, una aplicación móvil o un vídeo. O incluso una cuenta de Instagram, todo sería posible. La tercera, si no existe información, créala tú. De verdad, es fácil. Si veis los vídeos de los grandes youtubers, al final es una cámara sencillita que te graba y vas hablando y, oye, vas mejorando con el tiempo, que tampoco pasa nada. Y la cuarta es ir adaptándonos a las nuevas formas de comunicación. Es que todavía estamos con las dudas del email. Parece que el email sea como el email con el paciente, la confidencialidad, que el email llevamos, ¿cuánto tiempo llevamos con el email? 18 años, 20 años con el email y todavía estamos dándole vueltas al tema de la confidencialidad. Es un poco sospechoso. Pero al final, y ya para acabar, lo que más me llama la atención es esto. Lo raro no es ver un paciente en la red. Lo raro es que nosotros lo veamos desde fuera. Y a mí eso es lo que me da más miedo. Muchas gracias. Perfecto, pues buenos días a todos. En el punto que estamos de la mañana, yo creo que ya que el paciente está cambiando, lo tenemos todos claro, y las nuevas tendencias que hay también. Entonces, ahora vamos a continuar, me gustaría continuar la conversación donde la ha dejado Paco, que él hablaba de visión, de resiliencia y de liderazgo y pasión, ¿no? Y yo creo que el reto aquí está en, ¿y todo esto cómo se aterriza? O sea, ¿cómo podemos llevar a cabo un modelo de transformación en la organización, en Sanitas, porque todos nosotros somos parte de Sanitas, para adaptarnos a este nuevo paciente de una manera muy práctica y de una manera muy aterrizada? Yo creo que lo importante aquí es, lo primero de todo, es darnos cuenta de que en la actividad en la que nosotros estamos trabajando, que es la salud, el factor humano, la relación entre el médico y el paciente es lo más importante, ¿no?
Hay otros sectores, como puede ser en la banca, en el e-commerce, en los medios de transporte, cuando tú utilizas una aplicación para que un coche te venga a recoger a casa. Todos esos negocios están basados en transacciones, pero el nuestro está basado en relaciones. Entonces, la aproximación que tenemos de la transformación digital en Sanitas es digitalizar esas conexiones humanas. Es cómo combinamos el factor humano que da confianza con el factor digital que nos da conveniencia, nos da escala y nos da más inteligencia, ¿no? Es ese equilibrio entre las dos cosas. Bueno, ¿y todo esto cómo se hace? Pues de una manera muy sencilla. Lo podríamos resumir en 3 palabras. La primera palabra es escuchar. Sanitas es una compañía que escucha de manera activa al paciente, ¿no? Ya desde hace muchos años hacemos las típicas encuestas de satisfacción del paciente, pero además lo que hacemos también es que llamamos a aquellos que están que están descontentos con el servicio que les hemos prestado, los detractores, y también a aquellos que están muy contentos con el servicio que les hemos dado, que son los promotores. Y lo que empezamos a hacer, muchas veces solamente con el hecho de llamar al paciente, este se sorprende positivamente. Y en muchas ocasiones ya el problema se resuelve solo con el hecho de llamar, ¿no? Porque el malestar desaparece. Pero en cualquier caso, estas llamadas nos permiten establecer una empatía con el paciente, ¿no? Y desde esa conexión con el paciente, ver cómo podemos solucionar el problema que tiene. Entonces, algunos de estos problemas son muy particulares. Entonces, se resuelve el problema de esta persona y ahí se le vuelve a llamar para decirle que se ha resuelto y ahí se acaba la conversación. Pero al hacer estas llamadas nos damos cuenta de que algunos de estos problemas son más estructurales, afectan a muchos pacientes. Entonces, lo que hemos empezado a hacer también es grabar algunas de estas llamadas y ponerlas a disposición de todo el mundo en la organización. Y esto es algo que es muy potente. En enero de este año, empezamos haciendo las escuchas con el comité de dirección. Aquí tenéis a José Francisco, nuestro director médico, a Carlos, nuestro director financiero y de estrategia, Iñaki, consejero delegado. Esto lo empezamos a hacer en enero porque queríamos transmitir a toda la organización que el tema de escuchar al paciente es algo de todos, que es algo muy importante y que es además la base del proceso del cambio, del proceso de transformación. Luego extendimos todo este programa de escucha activa a todo el equipo directivo de Sanitas. Y ahora estamos en un proceso en el que lo estamos aterrizando en los equipos comerciales, este es un ejemplo en Bilbao, en los equipos de producto, también en los equipos de legal, en los equipos de comunicación. Es decir, escuchar al paciente es algo que antes se hacía entre los equipos que llevan la parte de lo que es experiencia del paciente, pero ahora lo que estamos haciendo es involucrar a toda la organización, ¿no? Porque esto te da una empatía, te da una sensación de conexión con el paciente y te da las bases de lo que necesitamos resolver. Y para esto hemos desarrollado una app, una aplicación móvil, donde lo que hacemos es escuchar en cada uno de los micromomentos de la relación que tiene el paciente con Sanitas. ¿Qué es esto de los micromomentos? Los micromomentos tienen mucho que ver con los cambios que está produciendo el móvil. O sea, el móvil lo que está haciendo es fragmentar la experiencia que tienen los pacientes con Sanitas o con cualquier otra organización en cientos de momentos muy breves, pero que son muy frecuentes y en los que el paciente quiere una solución inmediata. Eso es lo que está trayendo el móvil. Mayor frecuencia de contactos, pero en los que el paciente quiere una solución rápida. Entonces, lo que hacemos es identificar cuáles son estos micromomentos. Pues, por ejemplo, cuando alguien quiere buscar un médico, cuando alguien quiere pedir una cita, cuando alguien tiene una consulta, una hospitalización, una urgencia, cuando alguien quiere recibir los informes médicos, los tenemos todos identificados de manera muy ordenada. Y entonces lo que hemos hecho es esas llamadas que son relevantes para un grupo mayoritario de los pacientes, las clasificamos por micromomentos y las podemos escuchar. Entonces, cuando yo hago clic, por ejemplo, en esta que es buscar médico, puedo ver qué es lo que los pacientes me están diciendo que necesitan en su experiencia con Sanitas a la hora de buscar médico. Y se pueden escuchar las llamadas como esta. ¿Sí? Hola, buenos días. ¿Joana Alonso Santos? Sí, soy yo. Soy Iciar Zavala, de Sanitas, del Departamento de Clientes. Joana, le llamo sí. porque tras acudir a la consulta de endocrinología y nutrición del Hospital Quirón, el pasado 11 de este mes, realizó usted una encuesta. Calificó con un 1 y hay una nota que se refiere a la actuación de la doctora. Todos los empleados pueden escuchar esas llamadas. Pero además, una vez que lo han escuchado, lo que pueden hacer también es proponer
proponer acciones de mejora, ¿no? Y además aquí lo interesante es, claro, cuando tú eres una startup, pues tener esa visión del paciente es una startup de salud es muy inmediato, ¿no? Pero cuando eres una organización grande, una organización de éxito con muchos años, es un reto. Entonces, lo que esto nos permite es que, por ejemplo, Susana, que trabaja en seguros, pueda escuchar lo que nos dicen nuestros pacientes en el Hospital de La Moraleja. O Jorge, que trabaja en hospitales, puede escuchar lo que nos dicen nuestros pacientes en las clínicas dentales. O Rocío, que trabaja en las clínicas dentales, nos puede escuchar lo que nos están diciendo nuestras residentes o los familiares de los residentes en las residencias, ¿no? Y esto es algo muy potente. Esto es algo muy potente porque nosotros, como cualquier organización grande, tenemos una estructura organizativa. Pero tenemos que estar seguros de que la experiencia que ofrecemos al paciente fluye y no está fragmentada en base a nuestros propios silos organizativos. Y así lo estamos haciendo porque el paciente nos ve como una única marca, como una única organización, como una única Sanitas, ¿no? Y esto es la base de todo el proceso de cambio que estamos llevando a cabo. Por tanto, yo creo que la primera palabra es escuchar, y el mensaje aquí es que en Sanitas nos tomamos esto muy en serio, estamos involucrando a toda la organización. Escuchar es algo de todos. La segunda palabra es actuar. La segunda palabra es actuar. Y Sanitas es una compañía que evoluciona y que está respondiendo de manera ágil a todas estas necesidades que escuchamos de los pacientes. En lo que va de año ya hemos llevado a cabo, antes os decía que los empleados pueden, las personas de Sanitas pueden proponer soluciones de mejora, ya llevamos más de 300. Ya llevamos más de 300 y os voy a contar algunas de ellas. Por ejemplo, hace un par de años nos dimos cuenta de que en muchas especialidades, y os lo hemos contado aquí alguna vez, el 65% de las ocasiones el doctor no necesita tocar al paciente. Y entonces, hace un par de años lanzamos Blua, que entre otras cosas ofrece la posibilidad de tener una videoconsulta con el doctor. Este servicio es muy útil en muchas situaciones. Por ejemplo, imaginaros una madre que en mitad de la noche su bebé se despierta con fiebre. O una persona que está viajando y está en Qatar y le ha salido una erupción en la piel y prefiere hablar con su médico de confianza de toda la vida, porque la videoconsulta es estamos integrándola en nuestro core business, en nuestros procesos. Es con el médico con el que tú vas habitualmente. No es con un pool de médicos aparte. Es el que ya te conoce. Es construir sobre esa relación que decía antes. O, por ejemplo, alguien que vive en una zona rural, con un acceso limitado a asistencia médica. O simplemente cualquiera de nosotros que vas a recoger unos resultados en los que, por suerte, todo ha ido bien y te ahorra tiempos y desplazamientos, ¿no? Este es uno de los productos, de los servicios concretos, tangibles, que estamos lanzando al mercado. Os voy a poner ahora el vídeo con el que estamos ahora mismo en campaña y ahora os comento una cosa sobre esto. Ven a Sanitas y tendrás incluido un año de videoconsulta. Podrás ir donde quieras y cuando quieras y ver a tu médico en el móvil para una consulta o una urgencia. Donde quieras, cuando quieras. ¿Te vienes? A ver, bueno, no sé si merece la pena volver a poner otra vez, pero bueno, yo creo que ya lo habéis visto todos en televisión. Claro, un tema como la videoconsulta es un cambio de comportamiento. O sea, el ritmo de adopción de esto lo va a marcar el mercado, lo va a marcar el paciente. Pero aquí necesitamos dos cosas. Necesitamos pacientes que empiecen a utilizar este producto, por eso estamos haciendo todo este esfuerzo comercial, pero también necesitamos a vosotros. Necesitamos a médicos que se animen a ofrecer este servicio. Y la verdad es que esto no solamente es algo novedoso, algo que nos gusta, sino que además nos hemos marcado un objetivo. Queremos que de aquí al 2020 1 de cada 4 consultas se hagan a través de medios digitales. Nos gustaría llegar a ese punto, ya sea por vídeo, ya sea por voz, ya sea por texto, por cualquiera de los medios. Pero esto es algo que cuando los pacientes empiezan a utilizarlo, están tremendamente satisfechos, como me pasa a mí, y ya casi no podrías volver a lo anterior. Pero es un cambio de comportamiento y no va a suceder solo. Solo va a suceder si lo impulsamos juntos entre todos. Por la parte comercial, para atraer a más pacientes, por la parte médica, para que más médicos se animen. Pero hay muchas situaciones en las que este tipo de servicio es tremendamente exitoso. Y yo creo que nos corresponde a nosotros, volviendo al tema del liderazgo que nos decía Paco, pues liderar este proceso de cambio en el paciente. Otro tema, otra necesidad que tiene el paciente, de la cual nos hablaba antes Jorge,
es el tema de la adherencia a los tratamientos médicos. Esta es otra de las cosas que hemos escuchado. Le ponemos un tratamiento al paciente y no siempre se toma la medicación, no siempre se mide los biomarcadores, y por eso hemos lanzado el servicio de salud conectada, del que antes nos ha hablado Jorge, aprovechando los wearables de salud, creando también la figura del cuidador, ese familiar que hace que realmente cambies el comportamiento del paciente y que realmente se tome las medicinas, pero también apalancado en la tecnología. Vamos a ver un vídeo ahora que resume todo lo que antes nos ha contado de manera estupenda Jorge. Utilizar nuevas tecnologías que envían datos de tu salud a tu médico en tiempo real, que monitorizan tus constantes y hacen que se active el protocolo si algo no va bien. Ahora puedes vivir más tranquilo sabiendo que donde quiera que estés, siempre hay un equipo especializado que te conoce y se preocupa si es necesario, cuidando también de las personas que más quieres. Ahora, con Sanitas, puedes vivir más tranquilo sabiendo que donde quiera que estés, hay alguien siempre pendiente de ti. Para que tú puedas seguir disfrutando de tu vida como siempre lo has hecho. Sanitas, ¿cómo quieres vivir? Al final, esto lo que le hace sentir al paciente y a sus familiares es tranquilidad. Y es muy importante, ¿no? Es decir, saber que estás cuidado 24/7. Otra de las necesidades que veíamos tiene que ver con nuestros mayores. Cuando vemos que uno de nuestros familiares mayores empieza a tener los primeros síntomas de demencia y llega un momento en el que sabemos que lo correcto, la decisión correcta, es que estén atendidos por profesionales en una residencia. Sin embargo, hay un cierto sentimiento de culpabilidad, es decir, joder, o sea, mi padre o mi madre que me ha estado cuidando toda la vida y ahora tengo que dejarle en una residencia. Siendo lo correcto, hay unas ciertas emociones. Entonces, lo que hemos hecho también es crear aquí una aplicación móvil para que los familiares de nuestros residentes puedan saber qué han hecho en cada día, en cada momento, sus familiares en las residencias. Si han participado en las actividades, qué tal han comido, si se han tomado las medicinas. Y hemos lanzado esta app. Sentir que cuidas de tu madre a través del móvil. Vives cerca de los tuyos cuando sabes que te van a avisar de que tu madre ayer comió bien, estuvo con el fisio y pasó la tarde jugando al bingo. Y cuando sabes que además de seguir su día a día, puedes concertar una cita con el equipo que le cuida desde la nueva app de Sanitas Mayores. Descubre cómo Sanitas te ayuda a sentirte más cerca de los tuyos. Sanitas, ¿cómo quieres vivir? En este caso, lo que hacemos sentir a los familiares de los residentes es cercanía. Y eso es algo muy importante también en el servicio que prestamos. Y un último ejemplo. Nos decían las personas que gestionan hospitales en Sanitas, decían, oye, a mí me encantaría saber, con 3 meses de antelación, cuántas urgencias voy a tener en mi hospital. Y además, si me lo puedes determinar por franjas horarias para que yo pueda gestionar los turnos, eso me ayudaría un montón a anticiparme para contratar el personal necesario y que los pacientes, cuando vienen aquí a las urgencias, pues tengan que esperar el menor tiempo posible, lo cual es bueno para su salud, pero también es bueno para su satisfacción, ¿no? Esta es una pregunta o una necesidad o una cuestión de negocio de las de toda la vida, pero a la que hemos dado respuesta con nuevas tecnologías, con las tecnologías de Big Data. ¿Qué es lo que hemos hecho? Lo que hemos hecho es volcar todos los datos que tenemos de nuestros pacientes desde el año 2000 en un solo sitio y a partir de ahí poder analizar patrones de comportamiento, también integrados con fuentes de datos externas, que nos permiten predecir cuántas urgencias vamos a tener en 3 meses, por franjas horarias, en cada uno de nuestros hospitales e incluso por especialidades. Por ejemplo, ahí en el gráfico veis la línea gris que determina la predicción que se ha hecho, la línea azul que determina la realidad, con un error de un más-menos 1%. Varía según las especialidades, según el volumen de datos que tenemos, pero esto es otro ejemplo muy tangible, muy concreto, de preguntas de toda la vida a las que ahora les damos respuesta con nuevas tecnologías, ¿no? O sea, que aquí lo importante siempre es el para qué vamos a utilizar todas estas nuevas posibilidades que están surgiendo. Bueno, estos son algunos ejemplos del actuar, ¿no? O sea, yo creo que al final, y algo que es importante aquí es que todas estas cosas que habéis visto, y las otras 300 que podríamos contar, se lanzan en un plazo de 3 meses. Es decir, tenemos una metodología, una capacidad de ejecución que nos permite que el tiempo que pasa desde que tenemos una idea hasta que el paciente puede empezar a disfrutar de ella es de 3 meses, de 90 días. Y esto es tremendamente potente porque
la clave no está solo en tener buenas ideas y en escuchar, sino también en ser capaz de ejecutarlas, ser capaces de movilizar a mucha gente para que esto sea una realidad. Y la tercera palabra y última es aprender. Es aprender. Y para aprender, pues lo que estamos haciendo es medir el NPS, que es nuestra métrica de satisfacción. ¿Qué es esto del NPS? El NPS, para los que no lo sepan, es simplemente tú le preguntas a un paciente, oye, ¿con qué probabilidad recomendarías el servicio que te acaba de ofrecer Sanitas a tus familiares y amigos? Y te responden del 1 al 10, ¿vale? Entonces, cuando tú haces esa pregunta en genérico, dices, oye, ¿con qué probabilidad recomendarías Sanitas? Te da un número, te da cierta información. El problema que teníamos es que no era muy accionable. Entonces, ¿qué es lo que hicimos? Lo que hicimos fue aterrizar esto. Es decir, vamos a preguntárselo para cada uno de los micromomentos. O sea, ¿con qué probabilidad recomendarías el servicio de videoconsulta? ¿Con qué probabilidad recomendarías la asistencia médica que has recibido en Sanitas? Con los informes médicos que te han presentado. Para cada uno de ellos sabemos la satisfacción. Y entonces esto se convierte en un generador de acciones, porque es muy concreto. Y no solo eso, sino que además lo medimos, a ver si pasa la traspa, sino que además lo medimos por zonas, porque es como estamos organizados nosotros. Y a lo mejor yo no solamente puedo saber cuál es la satisfacción en las consultas en general en Sanitas, sino que lo puedo saber en cada una de las regiones en las que estamos. O lo puedo desglosar también por especialidades, porque aquí las realidades pueden ser muy diversas. E incluso también por canal. Es decir, si yo voy a pedir una cita o buscar un médico, lo puedo hacer en el hospital, lo puedo hacer en el teléfono o lo puedo hacer en la app. Y entonces, la experiencia que tiene el paciente en cada uno de estos canales es distinta. El paciente al final es omnicanal. Nosotros lo único que hacemos es creamos posibilidades para que él elija cómo quiere ser atendido en cada momento, ¿no? Y en definitiva, todo esto lo que nos da son datos muy aterrizados que nos permiten tomar decisiones y nos permiten sobre todo aprender, ¿no? Y este es el proceso en el que estamos en Sanitas. Es decir, se trata de un ciclo de mejora continua que está basado en escuchar, en actuar y en medir y aprender para, digamos, adaptarnos a estos cambios que cada vez son más frecuentes del nuevo paciente. Es un modelo muy aterrizado, es un modelo muy potente, es un modelo del cual formamos parte todos los que estamos aquí, todos somos parte de Sanitas, y luego es un modelo pues, que nos permite evolucionar al ritmo que nos está marcando ahora mismo la sociedad, que nos está marcando ahora mismo el mercado. Así que muchas gracias por vuestra atención. Eso es todo. David, muchas gracias. A ti. Bueno, yo quiero acabar en tiempo porque me gusta ser puntual. Entonces, pero sí tenemos un momentito para una o dos preguntas. Si alguien se anima en la sala, mejor que las que yo tengo preparadas, que seguro son más interesantes las vuestras. A ver. Bueno, pues voy a hacer yo una que es un poco para todos vosotros y que viene un poco hilando también la charla anterior. Es decir, una de las cosas que cuando esta mañana Ignacio Medrano ha dicho, dice, los cambios vienen porque vienen, te los impone la gente, y vienen cuando es masivo, algo es masivo, ¿no? ¿Dónde nosotros estamos escuchando a nuestros clientes, nuestros pacientes? Tú estás aprendiendo y nos has enseñado mucho de cómo medimos el resultado en salud, pero ¿hay algún sitio donde nosotros podemos ver tendencias en salud? Es decir, existe por consumo, por la red. O sea, ¿hay algo que nos puede a nosotros ayudar un poco a adelantarnos a lo que vamos a tener que ofrecer? Y si no existe, pues nada, pero es por... Vosotros sois los que más sabéis de esto. Hay una muy sencilla. No sé si se me oye. ¿Cojo el micro? Creo que no. Mejor coger el micro, sí. Menudo día llevo. Hay una muy básica que es copiar. Es decir, hacer un barrido por otros países que habitualmente van a nuestro nivel o incluso a veces van un poco más adelantados e intentar copiar tendencias. Además, muchas de esas tendencias ya no son grandes empresas. Hay empresas pequeñitas que quizá tengan más capacidad de innovación que empresas más grandes. Y, no sé, puede que un seguro privado en una zona rural de Alaska pues tenga una innovación brutal para acercarse al paciente. Eso suele pasar. Y, por supuesto, yo creo que informes de tendencias y demás tenemos casi hasta para aburrir. Al final también hay que filtrarlos y saber cuál es el que va a acertar. Sí, yo a lo que dice Miguel Ángel añadiría que hay tantas cosas que lo importante es centrar bien el para qué. O
sea, ¿qué necesidad concreta del paciente queremos resolver y no ir a la tecnología por la tecnología? Y luego, a la hora de llevarlo a cabo, yo creo que cada vez estamos más en un entorno de plataformas abiertas donde tenemos que ser capaces de integrarnos con terceros. Las grandes compañías que han estado allí toda la vida, con las startups que salen muy especializadas en determinados aspectos, ¿cómo somos capaces de integrarnos, ¿no?, en un modelo colaborativo? Yo creo que el valor es el tractor del cambio. El valor es buscar el valor en salud, buscar los resultados que el paciente desea al mejor coste posible. Ese es un tractor de tecnología, de cambio, de modelo, y que parecía que inicialmente era moda. Esto vamos a oír hablar mucho de esto, el value-based healthcare, ¿no? Creo que eso va a ser. Bueno, como veo que no hay voluntarios, muchísimas gracias a vosotros por la participación y yo creo que si estáis más cómodos, vamos por Gracias. Muchas gracias. Bueno, queríamos finalizar el foro de este año con una conferencia que fuera un poco, que nos ayudara a visualizar cómo va a ser el futuro de la medicina y sobre todo que nos hiciera conscientes de que ese paciente digital del que hemos estado hablando ya existe. Yo creo que esto es muy importante. Para eso he invitado al doctor Domingo Marzal, que es un ejemplo de los cambios y lo rápido que son los cambios en medicina. Cuando yo le invité al foro, era el jefe de servicio de cardiología del Hospital de Mérida y hoy me encuentro aquí en el papel que es el director de Innovación y Estrategia Médica Digital de Sanitas. Así que, Domingo, bienvenido. Tú tienes que ver algo en eso, ¿no? Un poquito. Sí. Y poneros por un segundo en mi piel. Hace 3 semanas vivía en Mérida, 55.000 habitantes, en el medio de Extremadura. Ahora vivo en Madrid. Mi familia se ha venido conmigo. Era cardiólogo en un servicio de cardiología de un hospital pequeño, Mérida, y tenía mucha actividad en la Sociedad Española de Cardiología. Era de repente, subo a la escalera y me encuentro aquí con toda la compañía. Y encima, toda la mañana ha sido increíble. O sea, lo tengo difícil, ¿no? Porque os tengo a todos delante. Una expectativa a ver qué nos va a contar esta criatura. Los ponentes han sido absolutamente espectaculares y, sin embargo, todos pensaríais, pues lo tiene difícil, no me gustaría estar ahí arriba. Pues lo tengo súper fácil. Porque lo que ha pasado hoy me refuerza en que lo que tengo que hacer de aquí en adelante es seguir haciendo lo mismo que hacía hasta la fecha. Yo voy a seguir siendo cardiólogo. Hace 3 semanas hacía mi consulta de rehabilitación cardíaca, TAC coronario, ergometría eco. Voy a seguir siendo cardiólogo de la compañía. Estaré en un hospital de la compañía. Y voy a seguir haciendo lo que hacía hasta la fecha, que es escuchar a gente tan buena como la que se ha subido aquí y pensar, ¿y por qué eso no lo intento yo trasladar a mis pacientes? Y por eso empezamos a hacer en Mérida, hace ya unos años, consulta digital. Permitimos hace unos años que los resultados de las consultas, la mayoría fueran digitales. El paciente no tenía que venir al hospital. Igualmente abrimos la puerta a los equipos de atención primaria. Nos podían y nos pueden, de hecho, consultar utilizando una consulta digital. ¿Por qué no hacerlo, continuar haciéndolo aquí? Pero también pensé, ¿y por qué muchas de las cosas que hacemos no tenemos una app? Hoy en día, si no tienes una app, no es nadie. Pero una aplicación. Entonces, hoy es el Congreso Nacional de Cardiología, el de mi sociedad, y tengo la suerte dentro de un ratito de presentar la 9ª aplicación que he dirigido de la sociedad, de las cuales 4 ya han sido renovadas. Es decir, cogiendo lo que yo he hecho como médico es nutrirme de gente súper buena, intentar entenderlo como un médico simple que soy y eso trasladarlo a los pacientes. Y es lo que voy a hacer con vosotros, trabajando con vosotros. Intentar ayudaros a que esto siga ocurriendo. Antes se decía, y es así, ¿no? Una organización que no tiene visión no crea el futuro. Lo que hace es pelearse cada día
con los retos diarios. Y eso no puede ocurrir, obviamente. Hay que tener una estrategia. Sanitas la tiene. Y aquí veis la imagen de este CEO, el CEO probablemente más importante que ha tenido Google, 10 años, cuando se hizo el gran Google. Él decía, si no tienes una estrategia digital, o llamémosle como queráis, si no tienes una estrategia digital, no tienes estrategia. Tienes cualquier otra cosa, pero no tienes estrategia. Y eso es así. ¿Y esto por qué es? Tenemos que entender esto, la existencia de lo que se denomina paciente digital. Y no es más que el paciente tradicional que conocemos, pero que vive en un entorno que ha cambiado enormemente en muy poco tiempo. ¿Qué partido podemos sacarle al paciente digital? Pues pensad, 1 de cada 5 de estos pacientes que tenemos cada día entre nosotros, 1 de cada 5 directamente busca información acerca de un ensayo clínico, de un estudio, de evidencia en la que pudiera haber participado su médico. Quiere saber. Pero es que además, si somos capaces de sacarle el partido a este paciente digital, seremos capaces de reducir costes de hasta un 20%. ¿Cómo se traduce esto de reducir costes de hasta un 20%? No se trata de ahorrar recursos, sino de que si yo soy capaz de hacer lo mismo utilizando un 20% menos de recursos, a lo mejor puedo atender a más gente o hacer más cosas y mejores con más gente. Y este paciente digital lo que nos reclama son nuevas vías de comunicación. Nuevas vías de comunicación. Conrad lo contaba, la importancia de la interface. Nos piden nuevas vías de comunicación, pero que sean simples, muy fáciles, muy sencillas. Si es complejo, no hay una segunda oportunidad para ello. Y esto además nos permitirá ahondar en la famosa medicina de las 4 Ps, que para mí es todo importante de las 4 Ps, pero sobre todo personalizada, que es lo que quiere al fin y al cabo una persona que viene a nosotros. No voy a dar datos de por qué el paciente digital existe y qué es esto del paciente digital. Una imagen vale más que 1000 palabras. Podéis ver, cuando comenzó el pontificado de Ratzinger, 2005, y lo que ocurre solo 8 años después. Todo el mundo tiene en su mano, no un mando como yo, pero todo el mundo tiene en su mano un smartphone que le permite obtener información, compartir información y hacer un montón de cosas al alcance de la mano. Este hombre o esta mujer son las que nos están reclamando un sistema de salud que podríamos llamar sistema de salud digital. Porque esta persona sale por la mañana y paga la zona azul con el teléfono, puede whatsappear con cualquier persona que está en cualquier lugar del mundo, puede resolver una operación sin estar en el sitio físico, hacer una transferencia, informarse y compartir lo que ha vivido. Estas personas sois vosotros. Pero fijaros estas criaturas que están aquí, los famosos millennials. Ellos son nativos digitales, es decir, no entienden la vida sin la tecnología, no la entienden. Y tienen que rápidamente obtener información y su vivencia de lo que le ocurre en cada momento no es tal vivencia si no la comparten. Imaginaros que eso no fuera una sala tipo underground, sino que fuera uno de nuestros hospitales. Ellos, mientras esperan, están compartiendo su vivencia. Y esta gente son ya potenciales pacientes nuestros o pacientes nuestros de hecho. Pues este paciente digital, esta persona que tiene el poder en su mano, cuando entra en contacto con el sistema sanitario, lo que le ocurre es esto. Tiene en cualquier sector de su vida una sensación de siglo XXI enorme, incluso, vamos, yo diría siglo XXII, o sea, que va como muy por delante a veces de lo que necesita, pero cuando tiene que entrar en contacto con el sistema sanitario, el retroceso es tremendo. Me tengo que trasladar, cruzar todo Madrid, para ir a un sitio físico, para que me digan cómo está mi colesterol LDL, por ejemplo, o para que me vean el resultado de una prueba, o yo quiero esa inmediatez de los millennials o de los no millennials y resulta que para la inmediatez tengo una cita 7 días después, justo cuando me cae en una reunión importante o en medio del trabajo y no me va bien. Es decir, en un entorno absolutamente digital en cualquier ámbito, cuando esta persona llega a tomar contacto con nosotros, su vivencia es esta. Los médicos, yo soy médico, somos
un poquito especiales. Y a veces nos centramos únicamente en un aspecto importantísimo, por supuesto, que es la efectividad de lo que hacemos. Si yo le opero, trataré de operarle bien. Si le pongo un stent, se lo pondré bien. Si le pongo una medicación, trataré de acertar con la medicación. Pero se nos olvidan otras muchas cosas que el paciente necesita, como es su experiencia del contacto con nosotros. Y eso no se nos puede pasar por alto. Para atrás. Y cuando a veces decimos, vale, pues me animo y vamos a intentar evolucionar el sistema para darle a estos pacientes lo que necesitan. Y pensamos en esto, camas súper sofisticadas, con la mejor tecnología, diagnósticos, con aparatos cada vez más pequeños o más complejos, una máquina que te opera sin que el médico te toque, o incluso operarle la esencia a la persona. Hoy podemos operar la esencia de la persona. O sea, podemos ir a su sistema, a su material genético, detectar un problema y tratar de corregirlo. O pensamos, vamos a evolucionar el sistema haciéndolo todo digital. Incluso pensamos en holograma, el médico que sin que haya absolutamente nada delante, todo lo hace. Para mí, ese no es el sistema sanitario, el sistema de salud digital que el paciente nos reclama, porque eso ocurre de forma natural. Si todos pensamos en la televisión, y podría poner ejemplos, lo que pasa es que no soy tan gracioso como Miguel Ángel, pero podría poner ejemplos tan gráficos como él. Si recordamos la televisión primera que tuvimos, una Telefunken de 12 toneladas, y sin embargo, todo lo que tiene que ver con la tecnología va cambiando y a los médicos nos ocurre. Llega tecnología nueva y rápidamente la asumimos y la aplicamos a nuestros pacientes. No se trata de eso. Eso ocurre de forma natural. Llegan cada vez aparatos mejores, más pequeños, más sofisticados, más seguros, y eso lo aplicamos. El problema está en nuestra mentalidad. Hemos de cambiar completamente el concepto de cómo atendemos a las personas que hoy en día tienen una vivencia de todo aquello que no tiene que ver con la sanidad diferente a la que nosotros le ofrecemos. Al final, todo lo que tiene que ver con la tecnología aplicada a la salud provoca esto. Primero, tenemos que ser capaces de incluirlo en nuestro proceso asistencial. No se trata de comprar cacharritos y tenerlos, sino incluirlos en el proceso, en eso que comentaba Paco, de tener estructurado lo que hacemos, la producción con nuestros pacientes, pero que además nos va a permitir ir más allá de una dimensión física. No nos podemos quedar como médicos románticos pensando en ser chamanes, que hemos de tocar a la gente, sino que a lo mejor una persona puede ayudar a mucha gente en la distancia, sin necesidad de que físicamente estén delante de nosotros. Habrá mucha gente que obviamente tendrán que estar con nosotros, pero además nos va a permitir mejorar la calidad de lo que hacemos. Y cuando hablamos de calidad, os decía que los médicos, que somos un poco especialitos y eso debemos de reconocerlo, pensamos en hacer bien la técnica, pero se nos olvida la vivencia del paciente y eso no puede ocurrir. Pero al final, toda la tecnología también nos va a permitir evaluarnos y detectar oportunidades de mejora. Pero ¿qué pasa cuando nos hablan de eso y de eHealth, como probablemente nos ha ocurrido a muchos hoy aquí en la sala, que la cantidad de información es compleja para nosotros de recibir todo lo que tiene que ver con eso que habéis, Big Data, del Machine Learning, del Watson, del IBM. Los médicos, cuando nos cuentan todo eso, a veces nos sentimos abrumados y lo que hacemos es que nos quedamos bloqueados. Y eso genera una barrera enorme. Y en el mejor de los casos hacemos como House y no decimos nada, pero muchos de vosotros habréis vivido el ir a dar una sesión a médicos sin serlo y habéis salido bien calentitos, diría yo, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque todo lo que tiene que ver con el eHealth es complicado y, desde luego, creo que, entre otros, será mi papel, será intentar hacerlo fácil para que al final todos entendamos cómo nos puede ayudar en nuestro día a día y evitar que sea una barrera. Y eso tiene que ver con la innovación invisible y tiene que ver con lo que decía Conrad, que es que aparezcan cosas que prácticamente sin darnos cuenta, de forma muy inteligente y muy sutil, nos hagan la vida más fácil. Nos tienen que hacer la vida más fácil. Y para eso hay que ponerse todo el tiempo en la perspectiva del cliente. Y cuando digo cliente, lo digo intencionadamente, porque el cliente será nuestro paciente, pero el cliente para quien desarrolle la innovación también somos los médicos. Si yo no tengo una buena vivencia de mi relación con este nuevo paciente digital y me supone un problema cuando empiece en el hospital la próxima semana,
pues tendré una barrera y me costará mucho vencerla. Por tanto, hay que hacer innovación fácil. Y lo mismo le ocurre al paciente. Y además de que mejore la experiencia, la mía como profesional, la del paciente, pues también seguramente seremos capaces de generar valor. Es decir, hacer lo que hacemos un poco mejor, optimizando al máximo los recursos. Y este guante lo han recogido algunos de los nuevos jugadores del terreno. Ya lo apuntaba Nacho en su intervención. Hay ya muchas empresas que no tienen la fábrica, pero sin embargo ofrecen el producto sin ningún tipo de problema. Hay muchas empresas que han entendido que hay un paciente digital que nos reclama un sistema de salud digital. Aquí pongo dos ejemplos. Fijaros cómo ha impactado Amazon en nuestras vidas. Hace muy poquito leía en Twitter un tuit de Enrique Dans, que es un profesor del IE, es extraordinario, que le llegó un pedido en 24 horas del Corte Inglés. Y puso un tuit que decía, gracias Amazon. Porque Amazon ha provocado que el Corte Inglés en 24 horas tengas un paquete en tu casa. Porque si no, no comprarás al Corte Inglés, le compras a Amazon, que puedes comprar casi cualquier cosa. Pero Mercadona, por ejemplo, está cambiando radicalmente su política, todo lo que tiene que ver con su plataforma online, porque si no, Amazon lo va a amazonizar todo. O Uber. Independientemente de la parte regulatoria y demás, Uber ha cambiado también la forma en la que nos podemos desplazar, de forma absolutamente radical. Si a mí me dijeran ahora, cualquiera de estos CEOs de Amazon, Uber, Netflix, cualquiera, me dijera, a ver, Domingo, queremos meternos en salud. Dime qué tipo de personas, qué tipo de servicios podríamos ofrecer para hacer una irrupción en salud que sea de éxito. Yo le diría dos tipos de situaciones. Una, todo lo que tiene que ver con el bienestar, que es algo obvio, que todos entendéis, la gente se cuida, se quiere cuidar y desean que ocurra como con la alarma de casa. Yo me quiero sentir seguro y quiero que alguien me vigile sin prácticamente yo darme cuenta. Eso es bien fácil. No hace falta un expertise médico extraordinario para montar una estructura en la que des cobertura fácil, invisible a mucha gente. ¿Sabéis de las 10 preguntas primeras que se hacen a Google, de qué van? ¿Quién lo sabe? No lo digas tú, Miguel Ángel, que seguro que lo sabes. 2 tienen que ver con salud. ¿Cómo pierdo peso? ¿Cómo me quito la tripita? 2 de las 10 preguntas que más frecuentemente la gente hace a Google. No os voy a decir las otras 8 de qué van porque no es el foro más apropiado. Es decir, la gente está muy preocupada por su... Y ya sé lo que habéis pensado todos, pero no son esas, ¿eh? No son de... Le diría a Bezos o a cualquiera de estos, le diría, pues lo primero, bienestar, y lo segundo, la enfermedad crónica. La mitad de la población mundial tiene algún tipo de enfermedad crónica. La mitad. Y ahí yo vería dos grupos de pacientes. El que tiene una enfermedad crónica de verdad, imaginaros diabetes, EPOC, insuficiencia cardíaca, que generan un consumo enorme, en la que el sistema de salud de momento no le ofrece la capacidad de atenderles en su domicilio. Nosotros tuvimos en Mérida una experiencia, proyecto Crónicos en Extremadura, donde tuvimos a 100 pacientes en su casa con un iPad, una báscula y un tensiómetro, y comparamos ese seguimiento de pacientes, atención del paciente, con el estándar, que ya era bueno. Fue espectacular. Fue espectacular porque reducimos los costes del sistema. El paciente cada día enviaba las variables biológicas que le requeríamos y una encuesta muy pequeña, 5 preguntas. Y en función de pues esas variables había una no alerta, amarilla, naranja o roja. Y cuando había una alerta roja nos poníamos en contacto con él. Y esto, por ejemplo, rompe el pensamiento que teníamos algunos médicos de decir, pero es que el paciente nos tiene que sentir cerca. Nos sentía muy cerca.
La sensación del paciente era tremenda porque decían, joder, me acaba de llamar mi cardiólogo porque ha detectado que tengo un problema y haberlo detectado en este momento impide que dentro de 3 días esté muy, muy malo en el hospital. Y la gente nos sentía muy cerca. Eran 100 pacientes en su casa que no tenían que venir con frecuencia a nosotros. Y os decía 2 tipos de enfermedad crónica. La que es enfermedad crónica de verdad, pero también el que yo creo que podríamos denominar paciente sano. Paciente sano. Hay muchísimo paciente que tenemos en nuestro día a día en las consultas que la historia natural de su enfermedad es tan benévola que jamás tendrán un problema con ella. Muchísimos pacientes. Entonces, si el CEO de estas compañías me dice en qué pacientes ofrecer así, de entrada, para yo comerme el terreno, un sistema de salud digital, yo diría el bienestar y el crónico, sin ninguna duda. Hace muy poquito, evento de Apple, lanzamiento de sus últimos productos. Pero parte estrella de esa presentación fue esto. Fijaros, foco en la fibrilación auricular. Afecta a cientos de millones de personas en el mundo. Fibrilación auricular que se asocia con una desgracia como es el ictus. El ictus puede dejarte incapacitado o matarte. Fibrilación auricular, cientos de millones de personas en el mundo. Han entendido claramente que tienen que tener foco en la salud. Foco en la salud. Y han desarrollado un programa que de momento van a atender al cáncer de mama, a la enfermedad de Parkinson, a la diabetes, a la fibrilación auricular, al asma. Cosas gruesas, fijaros lo que os decía. Enfermedad crónica y alguna de ellas de gran relevancia como el cáncer de mama. Y lo han hecho utilizando sus dispositivos. Y hubo una controversia en Twitter, porque los cardiólogos, mis colegas, que somos, o sea, el médico es especialito, el cardiólogo ya es un poco más, un nivel de especialidad un poco superior. Pues decíamos, bueno, esto está fenomenal, pero ahora vamos a tener un montón de pacientes en la consulta con el cacharrito de Apple diciendo que tiene fibrilación auricular. Y yo les preguntaba, vamos a ver, chicos, o sea, ¿de verdad pensáis que Apple va a sacar un producto que sea un bodrio? O que no funcione. Los algoritmos, y tiene que ver hilando con lo que contaba Nacho, van a hacer sin duda que la predicción y la identificación de la fibrilación auricular tenga una fiabilidad enorme. Y además, fijaros los socios que se han buscado. Lo digo porque aquí el rol del médico es muy importante. Mira qué socios se han buscado. O sea, quieren entrar en salud y lo quieren hacer con los mejores. No tengáis ninguna duda de que hay nuevos jugadores en el terreno que van a proveer un sistema de salud digital que el paciente nos pide y lo van a hacer de la mano de los mejores. Ahí también tenemos un rol nosotros, ¿no? Tratar de que el sistema sigamos definiéndolo aquellos que nos dedicamos a la medicina. Dice Jeff Bezos que si realmente pensamos en una compañía centrada en el cliente hay que hacer 3 cosas. 3 cosas. Lo primero, escuchar a la gente. Ya lo comentaba David. Escuchar a la gente, importantísimo. Hay que escuchar e identificar que hay un paciente digital clarísimo. Y lo segundo, si tengo un paciente al que escucho y me está pidiendo algo, tengo que inventarme ese algo que me pide. No inventarme yo algo y ofrecérselo, sino inventar aquello que me está pidiendo. Y lo segundo, personalizar la provisión de lo que hacemos. Y eso tiene que ver con la videoconsulta, tiene que ver con esto. Ahí pasó. Fijaros, en los hospitales habrá que hacer aquello que hay que hacer en el hospital. ¿Por qué tiene que ir la gente a un hospital o a un centro sanitario cuando aquello que necesita se le puede hacer en otro sitio? No pasará nada porque ocurra esto, porque haya centros sanitarios vacíos, porque lo importante es que al paciente se le dé la atención que nos demanda y que requiere. Y cuando hablamos de videoconsulta, la gente también reclama esto. Yo quiero tener una videoconsulta, pero no quiero que quede solo como una traza en el sistema, sino quiero que de alguna forma pueda consultar la consulta que he tenido. No a través de un informe en un papel, sino la propia consulta. Porque cuando yo estoy en la consulta con mi médico, lo que me pasa es que tengo miedo, estoy bloqueado y casi no soy capaz de recordar lo que me ha dicho. Pero sí que puedo volver a ver aquello que me ha comentado en la consulta. Será una consulta en la que quede grabada la consulta. Y otra cosa importante, ya lo comentaba David, por ejemplo, con la lesión de la piel o la fiebre en la noche. Sin duda, hoy en día esa persona que tiene en su mano un smartphone y que está acostumbrado a que cuando tiene una necesidad la resuelve sobre la marcha, cuando tiene una necesidad en salud lo necesita exactamente igual. ¿Qué hacemos los médicos cuando tenemos un problema con un familiar nuestro?
Pues llamamos a otro amigo médico. Sobre la marcha. Yo tengo un problema con mi hija y yo no espero el lunes o al día siguiente ni tan siquiera para ir al hospital. Directamente llamo a mi amigo, el pediatra. O si es con mi mujer, con quien sea. Y eso mismo, la gente lo pide para sí. No son diferentes de nosotros, son personas igual que lo somos nosotros. Por tanto, el sistema de salud digital tiene mucho que ver con esto de que uno esté donde tiene que estar y se atienda a la gente donde tiene que atenderse, proveer la capacidad de que nos consulten de forma urgente cuando lo necesitan y explotar los datos. Ya se ha comentado aquí. Para mí los datos, y lo decía Nacho, nos va a permitir una cosa importantísima, y es, yo tengo una hipótesis, estoy en mi día a día de trabajo y pienso, oye, pues esto a lo mejor tiene que ver con esta cosa que le ocurre a los pacientes. Y esa hipótesis, a lo mejor no había un estudio que lo haya podido confirmar. Hoy en día, la disposición de tener los datos, la computación y el software nos permite confirmar esa hipótesis. Pero bueno, eso es el 80% que él decía, importante. Pero también tiene que ver con esta imagen de Jobs. Él decía que tenía desfigurada la realidad. Decía, este hombre tiene desfigurada la realidad. Y lo que a él le pasaba no es que tuviera desfigurada la realidad, es que era capaz de ver cosas que los demás no veían. Pues lo mismo ocurre con los datos. Los datos van a ser capaces de ofrecernos hipótesis o planteamientos que hasta ahora ni tan siquiera habíamos pensado. Un ejemplo. Yo tengo dos pacientes diferentes con una escala de puntuación exactamente igual, 1 y 1. Pero uno se muere y el otro no se muere. O uno va mal y el otro no va mal, con la misma puntuación. Las variables de cualquier escala que se os ocurra en medicina, pues el poder aprovechar la explotación de datos masiva nos va a permitir diferenciar entre cosas que aún no veíamos de por qué este se muere y por qué este otro no se muere. Y esto de los datos va ligado con la inteligencia artificial, es decir, hablamos de consultas en la distancia, de la urgencia, del dato y de la inteligencia artificial. La inteligencia artificial, fijaros por un segundo, y todo lo que os cuento aquí ya se está haciendo. No es una cosa, y lo vais a ver ya delante de vosotros. Todo lo que tiene que ver con la inteligencia artificial es, si va un paciente a urgencia y tiene disnea, ya te va a empezar a aparecer aquí un dibujito que te diga, imaginaos para nuestra red de centros o la red de centros del sistema sanitario, empieza a dibujar el dibujito de la disnea, va habitualmente 70% por respiratorio o 30% tal. Metemos otra variable y en base a toda la información que tiene ya nos va a ir apareciendo aquí una recomendación y una orientación de ese paciente a que se va apareciendo. Nos va a ayudar un montón la inteligencia artificial, pero también están los wearables, esos de los que hemos hablado, que es que alguien tiene algo en donde esté y va a mandar información que nos va a permitir controlarlo y tener muchos datos acerca de ellos. Y esto responde a ese porcentaje de pacientes que decía Nacho, en los que no es posible de momento hacer medicina prescriptiva, porque hay pacientes donde los datos, porque son pequeños, porque son complejos, donde los datos a lo mejor no son suficientes para establecer recomendaciones, pero sí la tecnología de la Google Glass o algo parecido, porque da un poco igual como sea, nos va a permitir que yo, cuando esté delante de un paciente, utilizando tecnología como esta, pueda enviar la información a un cerebro de un experto mayor que yo. Esto es lo que permite esta tecnología. Yo veo al paciente delante de mí, pero le envía la información a un experto que está en otro sitio. ¿Qué os suena hacer interconsultas con un ultra experto así? Pues esto es lo que permite esta tecnología. Por aquí. Y luego el paciente. ¿Cómo somos los médicos con los pacientes informados? ¿Entonamos el mea culpa a los médicos? Poco sí, ¿no? Pensamos dos cosas. La primera, si llega un paciente que no sabe absolutamente nada, decimos, joder, pues ya le vale, no sabe absolutamente nada. Pero si llega uno que ha preguntado y ha mostrado interés y sabe y viene y te pregunta, doctor, ¿por qué el síndrome de no sé qué que tiene tal? Dice, joder, con el listo este. Es así. Esa barrera hay que romperla. Ya sabemos que el paciente mejor formado es mejor para nosotros, para él y para el sistema. Y la tecnología nos va a permitir
hablar de este paciente empoderado del que todos hablamos. Pero también va en relación con el paciente esto, la realidad virtual. Esto no es una historia de otro mundo. Imaginaros entrar en un territorio hostil, un quirófano, en el que a través de realidad virtual somos capaces de recrear el ambiente en el que el paciente se encuentra mejor. Va a cambiar radicalmente su vivencia. Imaginaros un quirófano para algo, no tiene que ser muy grave, una artroscopia de rodilla, y mientras tú entras en el quirófano estás viviendo pues en la montaña, que es donde te gusta estar. ¿Cómo afecta eso a la vivencia de la persona? Pues cambia radicalmente. Y todo esto, o sea, intentar entender este sistema de salud digital tiene que ver con el concepto de optimismo digital, y es que cada día en lo que hacemos en nuestra actividad pensemos si somos capaces de utilizar tecnología de la que tenemos y trasladarla al proceso de atención al paciente. Y esto ya se ha comentado, es un camino que no existe. O sea, todo lo vamos a ir construyendo entre todos. No existe el camino, la transformación digital es un proceso que, como aquí podéis ver, lleva su tiempo. Y es algo que solo podemos hacer entre todos, entre la gente pues que está en la oficina, pero desde luego los que estamos delante del paciente, sin duda. Ya me quedan 2 imágenes para acabar. Es importante que entendamos que hay un paciente que es diferente, y es importante que entre todos construyamos un sistema de atención para este paciente el que requieren. Porque yo hace 3 semanas estaba en el sistema público de salud. Ahí, si me lo permitís, un poco el paciente está secuestrado, en el sentido de que el margen de elección es muy pequeñito, pero sin embargo, fuera de este sistema, no tengáis ninguna duda de que los pacientes van a elegir. Van a elegir por aquel producto que le ofrezcan exactamente lo que necesitan. Y por tanto, no hay ninguna duda de que la esencia de la medicina no va a cambiar, que al final somos personas que atendemos a personas. Lo que pasa es que esto ya ocurre y va a ocurrir de forma un poco diferente. Pues nada, muchas gracias y unas buenas tardes. Muchas gracias. Muchas gracias, Domingo. Bueno, pues toca ya concluir. Lo primero es agradeceros a todos la presencia, pedir disculpas por si alguna vez tenían molestias, porque hoy hubo un momento en que estábamos absolutamente sin sitios dentro, con lo cual hay que pensar para el año que viene un sitio más grande. Y me gustaría que os fuerais a casa haciéndoos 2 preguntas. La primera sería, de todo lo que he escuchado esta mañana, ¿cuáles son las 2 o 3 cosas que yo creo que pueden modificar la forma en la que hago yo mi trabajo actualmente, la forma en la que yo estoy trabajando? Y la segunda es, ¿estoy preparado para abordar y responder a esa necesidad? Y ahí sí os quiero decir que desde Sanitas estamos para ayudaros a hacer que toda esta medicina que viene y que toda esta tecnología sea más sencilla para los profesionales. Lo he dicho, agradeceros a todos la presencia y hasta el año que viene.